específicamente habla de la capacidad de derecho. Esperen que ahí pongo el código. Bien. Profe, antes de que arranque, ¿qué unidad estaríamos viendo? ¿Quién O habla? estamos Perdóneme. viendo Catalina Rabino. ¿Qué tal, Rabino? Un gusto. ¿Qué unidad estaríamos viendo? Creo que es la 7 o la 8. Ok, gracias. La tiene ahí usted en la plataforma. 7 u 8 seguro. No me acuerdo bien. Dale, buenísimo. No la vieron con otro profe, ¿verdad? Bárbaro. Entonces vamos. Bien. Si alguno tiene ahí el programa y me avisas, es la 8, ahí dice la compañera Dávila, dice que es 8. Bien. Entonces, nosotros estábamos hablando de persona humana, ¿no? Fíjense que termina el capítulo de persona humana y arrancan a hablar de capacidad. ¿Por qué es esto? Porque se va a entender la doctrina, históricamente va a entender que cuando hablamos de capacidad estamos hablando de un derecho que es inherente a la persona humana, es decir, la capacidad como derecho inherente, como decía recién, no puede escindirse el ser humano de su capacidad. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Por lo tanto, ese es el criterio, acuérdense que lo dijimos la vez pasada, y seguramente se lo dice la doctora Vida todo el tiempo. La mirada desde del objeto máximo de protección pasó a ser la persona humana, por lo tanto eso nos va a dar una mirada humanista, de un código humanista, por lo tanto todo va a estar siempre centrado con esa finalidad. Bueno, aquí la capacidad, a lo que era el sistema anterior, cambia diametralmente, como viene cambiando, o ustedes han visto que ha cambiado el espíritu del código. ¿Especialmente en qué? De un régimen en el cual la incapacidad era la regla, es decir, donde yo ponía fuertes restricciones a la capacidad, y que esas restricciones que estábamos hablando de la capacidad se basaban sobre todo en impedir o evitar que aquel que fuese incapaz cometiese o celebrase actos que luego puedan ser teñidos de nulidad. Hoy la óptica es otra, la mirada es otra. Es una mirada hacia la plena capacidad, ahora vamos a ver de qué manera, y que las restricciones o las limitaciones sean excepcionales, es decir, es al revés. Antes la regla era todo el que revista determinadas cualidades era incapaz, y ahora la regla es al revés. Somos todos capaces, salvo para determinados actos o determinadas situaciones donde aparece la incapacidad. ¿Se entiende cómo mutó el sistema para un sistema más dedicado hacia la plena capacidad, como les decía recién? Bien. Vamos a leer el código. El código dice el artículo 22. Se los leo, pero ustedes lo tienen ahí. Dice: toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Fíjense aquí, deberes como sinónimo de obligación. Fíjense aquí, habla de toda persona humana, no distingue en lo absoluto, no hace categorías de personas humanas respecto a la aptitud de adquirir, de ser titular de derechos y deberes jurídicos. ¿Y qué es esto de la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos? Ahora se lo voy a aplicar técnicamente y después se lo voy a explicar en criollo, como dijo alguna compañera en alguna de las preguntas que me han hecho. Cuando nosotros hablamos de esta capacidad, esta aptitud, se está hablando de lo que se llama capacidad de derecho. Capacidad de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que esa persona es apta, tiene esa atribución como ser humano de ser titular de derechos, de adquirir obligaciones y de ejercer por sí mismo esos derechos. Eso sería la capacidad en términos genéricos. Entonces, yo tengo múltiples derechos, puedo ser titular de derechos y adquirir obligaciones, porque ese es el lugar que a mí me da el ordenamiento jurídico. Y además, el derecho va a decir que eso es parte de ser persona humana. Es decir, que no se puede escindir la persona humana de esta capacidad. Es decir, que es un atributo de la persona, que es un derecho inherente a la condición del ser humano. Eso reconocer la capacidad está relacionado con la dignidad y la libertad personal. Entonces, ya por sí, entonces, ser humano es capaz de derecho, de adquirir derechos y contraer obligaciones
en cualquier forma, de cualquier forma que ustedes lo piensen, y eso es parte de la condición del ser humano. Y esto, por supuesto, en coincidencia con todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, esa es la mirada que pone. Todos, aptitud para adquirir derechos y deberes jurídicos que tenemos todas las personas humanas. Ahora, esta es la aptitud. Esta es lo que se llama capacidad de derecho. Después vamos a diferenciarlo de lo que antes se llamaba capacidad de hecho y ahora se llama capacidad de ejercicio. Es decir, yo tengo todos los derechos, después vamos a ver cómo es que los ejerzo. Porque puedo ejercerlos por mí mismo o puedo ejercerlos por un representante. Ahora lo vamos a ver. Capacidad de derecho. Entonces, en principio ustedes me dicen, todo, de lo que estamos hablando, toda persona humana, sin distinción alguna, tiene derecho, es apto para adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, ahora el artículo sigue. Y el artículo dice, en su letra, en la continuación de lo que estábamos diciendo, dice, esperen que lo perdí, dice, punto seguido del artículo 22, no va a decir que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simple actos o actos jurídicos determinados. ¿Se cortó ahí? Me dice Mena. ¿Se cortó? Se ¿No? escucha bien. ¿Escuchan bien? Debe haber sido a mí. No sé, bien, solo a usted, Mena. Bueno, no se haga problema. Puede pasar. Bien, entonces, la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simple actos o actos jurídicos determinados. ¿Qué significa esto? Significa que la ley me puede privar o me puede limitar. Ustedes me dijeron, pero Ariel, recién dijiste que está garantizado para todas las personas humanas. Sí. Ahora, lo que nadie puede evitarme es eliminar mi aptitud. Yo soy apto para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Ahora, la ley puede decir en determinado hecho, simple acto o acto jurídico, te puedo limitar o te puedo privar de ese derecho. Ahora, lo vamos a ver con ejemplos claros. Primero, esto sería que me priva o me limita en el caso concreto, ¿se entiende? Para hablarlo en criollo. O sea, yo soy apto, todas las personas humanas que existan en el territorio argentino son aptas para ser titular de derechos y deberes jurídicos, pero la ley puede decir que determinados casos, para un caso específico, caso concreto, como le decíamos recién, puedo no tener la aptitud, esa aptitud que me da genérica que me da la ley. Entonces me dice, la ley, hay casos donde no lo vas a poder tener. Bien, entonces, la capacidad es la regla. Siempre somos todos capaces de derecho. Somos todos titulares, entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, hay una excepción restrictiva, impuesta por la ley, solamente impuesta por la ley. ¿Estamos? Que son las que, en ese caso, me limita a poder, en determinados casos en particular, yo no voy a poder ejercerlo. Y acá dice hechos jurídicos, simple acto o acto jurídico. ¿Saben que la diferencia entre esos tres? Hágame que no con la cabecita o que sí. No sabe. ¿Alguien sabe? Vila, ¿usted sabe? Hace que no sabe. Le di mover mal la cabeza. Entonces son tres. Hecho jurídico. ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes se van a dar cuenta, lo voy a aplicar jurídicamente, pero también en criollo. Hecho jurídico. ¿Qué es un hecho jurídico? El hecho jurídico es un acontecimiento que, según nuestro ordenamiento jurídico, va a producir el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. O sea, es un acontecimiento. ¿Estamos? Que conforme el ordenamiento jurídico produce el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Estamos? Es un hecho, algo que sucede en la calle. Puede ser un accidente, por ejemplo, en el derecho del seguro, un accidente que se produce y pone en funcionamiento todo el sistema jurídico del seguro. ¿Estamos? Un hecho. Nadie tiene intención de cometer ese accidente. Se produce y ese hecho produce efectos en el sistema del seguro, en este caso en particular. El simple acto es una acción voluntaria, no prohibida por la ley,
de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Una acción voluntaria que está prevista por la ley, no prohibida por ella, que produce la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Qué significa esto? Acá, fíjense, hay una acción voluntaria. Ya hay, no es como el hecho, ese accidente que ocurrió, el acontecimiento del hecho jurídico, que generó efectos jurídicos en el sistema, sino que acá hay una acción voluntaria. Hubo una acción, un ente cometió una acción, y esa acción voluntaria generó un montón de efectos jurídicos en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguno que sí? Vamos. Bien. Último, acto jurídico. Hecho jurídico, simple acto, acto jurídico. Bueno, acá el acto jurídico, hay una, en este caso específicamente, es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato, fíjense, acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esto está todo legislado en el artículo 257 y siguientes, 258, 259, por ahí. O sea, no es para ahora, es para que sepan de qué habla el artículo. Esto lo van a ver más adelante. Pero yo quería que, esto lo van a ver en la segunda parte, cuando veamos hecho y acto jurídico, pero yo quería que sepan, que seguramente lo van a ver conmigo. ¿Estamos en la diferencia? Hecho, acontecimiento. Simple acto, una acción voluntaria lícita, y el acto jurídico, ya ahí no. Ya ahí hay una acción voluntaria que tiene como finalidad inmediata. Por ejemplo, un contrato. Yo firmé un contrato, no es un acto voluntario que pasó, ni es un hecho, no es un acontecimiento. Yo quiero firmar un contrato con Yaruzzi y quiero firmarlo, y firmo el contrato y firmamos el contrato, hay un acto jurídico. Los dos tenemos voluntariamente el fin inmediato de, acá, crear derechos, adquirir derechos, que sería, por ejemplo, un contrato de compraventa, por ejemplo. Entonces, ahí hay un fin inmediato jurídico. ¿Se entiende la diferencia de los tres? Bueno, entonces, desde ese lugar, ustedes me van a decir, acto voluntario que influye en la creación, modificación o extinción de... Exactamente. El acto voluntario genera. Simple acto es un acto... Alguno me pregunta acá la diferencia. Escuchen bien que la centralidad está en la finalidad. En el simple acto es un acto voluntario, que yo lo cometo, que es voluntario, que es lícito y que genera relaciones jurídicas o efectos jurídicos. Un acto que yo realizo que va a generar relaciones jurídicas sin que tenga mi finalidad inmediata, sea generar relaciones jurídicas. Yo lo realizo y genera vinculaciones jurídicas. En este caso, el acto jurídico, yo tengo el fin inmediato. Mi finalidad es generar efecto jurídico. Por ejemplo, firmar un contrato. Yo quiero alquilar, quiero tener el derecho de posesión sobre un bien, entonces firmo un contrato de alquiler de locación con Yaruzzi, que le alquilo a Yaruzzi, y Yaruzzi es propietario y él quiere alquilar porque quiere vender, entonces hay una finalidad específica. No sé cómo el fin de la persona humana, la muerte, dice usted. Lorena Rosé me pregunta si la muerte es un acto jurídico, me dice. Bueno, después me lo explica. Si la muerte es un acto jurídico. Y la verdad que yo entiendo que no, porque nadie tiene un fin inmediato de producir efectos con la muerte. Entiendo que no. Pero sí, entiendo que sería un simple acto, o hay que ver qué categoría jurídica tiene, ¿no? La muerte es una... nadie decide cuándo es su muerte, no tiene un fin inmediato. Acá es cuando hay fin inmediato voluntario, y a veces no es voluntario, creo que en muy pocos casos debe ser voluntaria la muerte, salvo el suicidio. Acto voluntario que elige producir efectos. Ejemplo más claro, el contrato. En el otro caso es un simple acto que yo realizo, un acto que es voluntario, que es lícito y que produce efectos jurídicos, quiera o yo no quiera, tenga el fin inmediato de producirlos. ¿Se entiende?
es una consecuencia, digamos, de mi accionar, la producción de efectos jurídicos. En el caso del acto jurídico, yo tengo la finalidad de celebrar un acto jurídico, un contrato, por ejemplo. En el otro caso, los actos jurídicos se producen sin que yo tenga la finalidad inmediata de producirlo. Yo tengo la finalidad inmediata de celebrar ese acto. Esto igual lo vamos a ver en la segunda parte, con claridad. Pero yo lo que sí quería, como acá lo dice, se los quería explicar porque si no, no sabemos de qué estamos hablando y repetimos como los locos. Entonces, simple acto, hecho jurídico y acto jurídico. Ahora, fíjense que es para determinados casos. Entonces, usted, ¿para qué? ¿Cómo sería esto entonces? Esto de las limitaciones. En hecho jurídico, el acontecimiento, ¿cuál es su consecuencia? Mire, Smith, en el caso del hecho jurídico no hay una acción voluntaria. No es una persona humana o jurídica que realiza una acción voluntaria. En el hecho jurídico solamente se produce, y eso genera el nacimiento, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones. Es un hecho que se produce, es un acontecimiento. Yo le di el ejemplo, por ejemplo, de un accidente. Un accidente se produce y eso produce que tenga efectos jurídicos. Por ejemplo, mañana cae un rayo sobre un auto y bueno, ese rayo que cae sobre un auto va a generar va a producir efectos jurídicos, porque el auto se va a romper, porque se daña la propiedad, porque se pone en funcionamiento, si hubiese un seguro, el sistema del seguro, pero no es que el sistema meteorológico quiso tirar el rayo para producir ese efecto, sino que se produjo, es un hecho, un acontecimiento, que produjo efectos, pero es un acontecimiento. A diferencia de eso, el acto voluntario, el simple acto voluntario, es un acto, es una acción que se produjo, que no es un hecho, no es un acontecimiento, es una acción voluntaria lícita, que se ejecuta por persona humana o persona jurídica que se ejecuta, y que produce efectos jurídicos, va a producir efectos, aunque no tenga la intencionalidad de producirlo. Por último, el acto jurídico sería directamente, bueno, el ejemplo de la donación de órganos sería un ejemplo que pone la compañera de simple acto. En el acto jurídico, ahí sí, específicamente, yo tengo el fin inmediato, es el más fácil de todos, es un contrato. Yo fui a firmar el contrato porque quería celebrar ese contrato y tenía la finalidad inmediata de adquirir derechos, contraer obligaciones o extinguirlos. Ya sea una rescisión, lo que sea, hay una línea clara, una finalidad inmediata de producir los efectos. El matrimonio es un acto jurídico, sí. El matrimonio es un acto jurídico. Seguimos. De última, en todo lo que sea acto jurídico, hecho jurídico y simple acto lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Para qué les hice yo este adelantamiento? Para que ustedes sepan que las limitaciones que va a establecer a la capacidad de derecho, a esta aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos, va a ser respecto a estos actos. Es decir, no va a caer sobre toda mi capacidad, yo no voy a ser incapaz total, sino que voy a tener quizás incapacidad para determinados actos. ¿Y cómo justifica el ordenamiento jurídico que yo voy a tener incapacidad para determinados actos? Y lo justifica como la protección del orden público. Entonces, acá, por eso que aquí la incapacidad no puede ser suplida de ninguna manera. Entonces, el orden público es el criterio que yo pongo específicamente para decir, aquí soy incapaz de derecho y no puedo ejercer ningún tipo de estos determinados actos, no los voy a poder ejercer. ¿Cuáles son ejemplos, por ejemplo, de incapacidad de derecho? Por ejemplo, determinados contratos que se ejercen entre padres e hijos, en el ejercicio o las inhabilidades, o entre tutor y pupilo. Hay determinados casos donde la ley específicamente dice, usted no le puede adquirir, por ejemplo, no puede efectuar una donación en tal otro caso, no puede celebrar una compraventa en tal caso, con su hijo, con su socio,
hay prohibiciones que son de orden público y que prohíben llevar adelante ese acto. Entonces, yo soy incapaz de derecho en ese caso especial, sobre ese hecho, simple acto o acto jurídico en especial, no sobre toda la capacidad. ¿Se entiende esta excepcionalidad del sistema como restringe exclusivamente a determinados actos, hechos o simple actos? Perfecto. El criterio es el de la capacidad total de derecho. Ahora, de capacidad de derecho, yo ser titular de derechos y deberes jurídicos. Pero está también lo que antes se llamaba la capacidad de hecho y que ahora el código llama capacidad de ejercicio. ¿Qué es esto? Para dividirlo. El otro era, ¿quién puede ser titular de derechos y deberes jurídicos? Y ahora vamos a decir, ¿quién los puede ejercer por sí mismo? Que es otro cantar. Es una cuestión distinta. Entonces, esto está regulado en el mismo capítulo, en el artículo 23, y dice: toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código o en una sentencia judicial. ¿Estamos? Ahí se le habilitó a alguien el micrófono. Fíjense a ver si no sé quién es, pero se escucha. Claro, ahí González pregunta lo del tutor. Bueno, va a ver que tutor es un tipo de gestión representativa, legal, es decir, que me obliga a tener representación. Puede haber otros. Tutor es una de las formas de la representación. La responsabilidad parental es otra también. Entonces, acá lo que hace el Código Civil y Comercial es expresar el principio de capacidad de ejercicio de persona. ¿Estamos? El principio, por supuesto, tiene una conexión con la capacidad como un derecho humano. ¿Estamos de acuerdo? Prioritario. Todas las personas tienen derecho a ejercer, a tener el derecho a ser titular, pero también a ejercerlo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuándo era el otro? Curador. La representación, los padres, la representación parental también. Hay varios más, Brisa. Después lo vamos a ir viendo. Entonces, solamente yo voy a tener limitada la capacidad de ejercicio específicamente en los casos en que, como decíamos recién, establezca la ley o una sentencia judicial. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Dijimos recién, la capacidad de obrar. Es la aptitud para que yo pueda actuar o ejercer por mí mismo los derechos que están reconocidos en el ordenamiento. Eso es la capacidad de hecho o capacidad de ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Ante la limitación o restricción que importa la incapacidad, lo que se va a establecer es la figura, como estamos hablando acá y estamos conversando también en el chat, va a ser una figura que represente a la persona impedida de obrar. No es que se me restringe la capacidad y bueno, Lola, sino que voy a poder ejercerla a través de representantes, como es, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, a través de sus representantes legales, que son los padres, a través de la responsabilidad parental, o los tutores, como dijo la compañera recién, o en el caso de las personas mayores de edad, lo que se llama la curatela o curador, que después lo vamos a ver. Entonces, aquí funciona con claridad esto que decimos de las restricciones y cómo es que el sistema va a establecer la armonización de esa excepcionalidad en cuanto a la incapacidad. ¿Estamos? La capacidad aquí siempre desde el plano de tratar de que la restricción sea una excepción, ¿no? Y la regla sea siempre el pleno uso y ejercicio. Y ahí va a mutar también el sistema. Porque aquí, en la capacidad de ejercicio, lo que se trata de hacer, el objetivo central del código, es preservar los derechos del protegido, del que va a ejercer sus derechos, y que posee alguna cuestión que lo imposibilita en cuanto o que lo puede perjudicar, se puede perjudicar a sí mismo o a terceros en el ejercicio pleno de sus derechos. Es una cuestión de protección
de la persona humana y de los terceros, específicamente. No una cuestión de protección del lucro ni protección de los bienes, como quizás parecía el fundamento del sistema del código de Velesiano. Bueno, aquí cambia la lógica. ¿Y qué hace el código en este caso? ¿Qué establece? Las pautas, todo armonizado con, por supuesto, las convenciones internacionales de derechos humanos. Ahí Sofía González me pregunta, ¿la capacidad de ejercicio puede ser limitada por una discapacidad? Ahora va a ver, en realidad, lo que dice el artículo 24, que el artículo 24 de esta sección dice, específicamente establece quiénes son aquellos que son incapaces de ejercicio, ¿no? Vamos a leerlo, pero que lo busco. Dice, artículo 24, personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio y establece 3 incisos. Primero, la persona por nacer. La persona por nacer. Y esto ya lo vimos en el artículo 20 de la anterior. Es decir, la persona por nacer, como ustedes saben, ostenta la condición de persona humana. Lo vimos en el 19 y siguiente, ¿se acuerdan? Tiene categoría de persona humana la persona por nacer. Bien, el comienzo de la existencia era a partir de la concepción en los términos de anidación. ¿Se acuerdan? Vimos las diferencias con la fecundación in vitro, los métodos alternativos de fecundación, y el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, etcétera, que ya los fuimos viendo todos. Entonces, la persona por nacer, los derechos y obligaciones adquiridos a favor del concebido, pongámoslo en cualquiera de las categorías que vimos, por supuesto goza de derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones quedan irrevocablemente adquiridos. A ver, me hace pregunta Brisa. Bueno, espere, yo voy contestando lo que puedo. Quedan irrevocablemente adquiridos si éste nace con vida, ustedes se acuerdan, artículo 21 del Código Civil y Comercial, ya lo vimos, y eso pone en manifiesto con claridad la posibilidad de celebrar actos jurídicos en nombre y en representación de la persona por nacer durante este periodo. ¿Estamos? Entonces, la persona por nacer puede ser que los padres celebren actos jurídicos en nombre de esa persona por nacer. Quieren hacer los padres, que son los representantes legales de la persona por nacer. Son los padres. Esto está establecido en el artículo 101. Bien. Pregunta Gris Enrique, en el caso de que un niño de 10 años mate a una persona, ¿eso es derecho penal, Enrique? Es imputabilidad en el sistema del derecho penal. Esto es derecho civil. Pero igual las repercusiones jurídicas existen, por supuesto, pero eso asemeja más al derecho penal que al derecho civil. Ariel, una cosita Sí. antes de seguir. Ahí lo que ponía Brisa, que dice en caso de un niño de 10 años, ¿sería menor a 13 años o a 10? ¿El sistema del Código Civil? No, justo esa pregunta. El del penal. En el Código Civil dice que la persona que cumple 13 años es considerada adolescente. Menor a 13 años tiene imputabilidad en el Código Penal. Pero pare. ¿Usted me quiere hablar de derecho penal? Pregúntele al profe de derecho penal. No, era para aclarar esa duda. No, yo le hablo de derecho civil, si quiere. De derecho civil, el sistema que aplica el derecho civil no es tan rígido en términos de etarios. Y va a ser central el grado de madurez, edad y grado de madurez, suficiente. Fíjese que acá esto es un sistema que aplica el nuevo código. No va a ser tan importante en sí, o sea, va a ser importante el rango etario, por supuesto, ahora lo vamos a ver, pero no va a ser va a influir mucho el grado de madurez suficiente. Fíjense, dice, como yo les decía, el artículo 24. 1, la persona por nacer. El B dice, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección 2 de este capítulo, que también lo van a ver conmigo. O sea, fíjense, edad o grado de madurez suficiente. Y ahí involucra un sistema que va a ser diferencial y que va a permitir una discrecionalidad en cuanto a analizar qué grado de madurez tiene. Igual va a haber que, por supuesto, la mayoría de edad, como usted sabe, está puesta a los 18, pero va a haber toda una serie de distintas miradas en cuanto a la capacidad, si estamos hablando de un menor adolescente, como usted bien dijo,
o si es un menor que no adquirió de los 13 a los 18, sino anterior a esa situación, por también todos los análisis que se hacen. Aquí vamos a tener especial incidencia, no solamente de la mirada jurídica, sino también de la mirada sociopsicológica, a la hora de ir tomando algunas definiciones respecto a qué actos sí y qué actos no. Lo importante acá que esto es la regla genérica, después vamos a tener la regla en particular. Entonces, las segundas personas que son incapaces de ejercicio, es decir, son personas incapaces de ejercer sus derechos por sí mismos, son primero la persona por nacer, y eso ya lo entendimos todo. Segundo, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente según lo que establece el código. Bien. Acá, y vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto del grado de edad y grado de madurez suficiente, que pasan a ser los dos criterios que toma el Código Civil para analizar la situación. Aquí lo primero que hace es eliminar el sistema anterior, que era más parecido al sistema que quizás tiene el Código Penal, es decir, rango etario rígido, y cuándo se aplica, cuándo no, cuándo sí. Pero ¿por qué esto se cambió? Esto de utilizar solamente la distinción etaria como punto de determinar a partir de qué momento sos capaz de ejercicio o no sos capaz de ejercicio. Y esto se cambió porque en realidad esa circunstancia, han dicho los juristas, los técnicos, los psicólogos, los sociólogos, no basta en sí solo para definir la existencia de capacidad, solamente. Solamente no basta. Entonces, el criterio que tomó el Código Civil es el criterio mixto, esta cosa de requisito normativo mixto de edad y grado de madurez suficiente. Bien, entonces la presencia de edad y madurez suficiente da cuenta de un sistema que sale de la cuestión más rígida del sistema de la capacidad civil tradicional y va más para un lado. Yo hablaba recién de multidisciplinario, en realidad es más desde una cuestión de una noción más bioética o biológica o psicobiológica de la competencia. ¿Estamos? ¿Qué condiciones personales permiten para mí que esté configurada, o para el sistema, la aptitud mía suficiente para entender, discernir el acto que estoy ejecutando, ¿no? Para comprender, razonar, evaluar y decidir sobre lo que está en juego cuando yo estoy tomando una decisión. Eso es lo que establece. Entonces, el régimen de capacidad nuevo no se va a sentar solamente sobre la base de condiciones etarias puras, sino que lo que va a hacer es una pauta que va a ser más maleable, más flexible, y esto lo hace a través del madurez suficiente, ¿no? Que nos va a pedir, según el caso, el operador jurídico va a poder discernir si la decisión en el hecho concreto hubo o no hubo discernimiento. Y esto te da, ¿por qué se estableció este sistema? Porque, como ustedes saben, da si se quiere, una forma más justa, más equilibrada, más equitativa, más razonable respecto a la persona humana, que es la centralidad que tiene este código. Porque, como ustedes saben, no es así tan claro esto de los rangos etarios, no es exacto, no es que vos porque tengas 14 o 16, 18 o 15, tengas mayor discernimiento a la hora de tomar decisiones, ¿no? No es así. Bueno, yo tengo 39 y todavía tengo un discernimiento peligroso. Ahora, en el caso de ¿qué pasa si carezco de edad o de madurez suficiente para el ejercicio del acto? ¿No lo puedo ejercer? Bueno, no. Ahí aparece el régimen de representación. ¿Estamos? No es que yo voy a perder el ejercicio de mis derechos, sino lo que no voy a poder hacer es ejercerlos por mí mismo. Y ahí aparece el régimen de representación que viene dado, por supuesto, a los padres, como dijimos antes, en el ejercicio de la responsabilidad parental, supletoriamente a la figura del tutor, si fuese necesario la designación de él, ¿no? Así que esa sería, digamos, la mirada que tiene desde el punto de vista también, respetando todas las convenciones de derechos del niño, y vamos a ver cuando lo vayamos
definiendo y analizando y avanzando, vamos a ir viendo lo que sucede en el caso del niño específicamente, del menor de edad, del que es menor de edad y no tiene grado de madurez suficiente, y cómo lo representa en tal caso. Vamos a ver después que también puede ser que para algunos casos necesite la representación parental o el curador y el tutor, perdón, y para otros no. Volvemos al sistema, acuérdense, que establece el Código Civil. Esta cosa de la actuación ante el acto en concreto, el acto, el hecho o el simple acto en concreto. ¿Estamos? Puede ser que yo necesite en algunos casos ejercicio a través de la figura parental y en otros lo puede hacer el niño perfectamente. Ahí vi algunos ejemplos que fueron ustedes poniendo en el chat, qué sé yo, la celebración de un contrato común de compraventa verbal, como el chico que va a comprar un kiosco, no es que sea inválida, nula, y hay que pedirle la nulidad de la compraventa al kiosquero, sino que ahí generalmente, y vamos a ver en qué sentido, aquellos niños que tengan edad o grado de madurez suficiente están habilitados para hacer ese tipo de compraventas. Y lo mismo, pero quizás pero comprar un inmueble no. Entonces va a haber, según los actos, la necesidad de la representación parental según cada uno del acto de lo que pase. Bien. Tercero, inciso C, habla de, esperen que busco el código de vuelta porque lo saqué, es la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. ¿Está? Declarado incapaz por sentencia judicial en los alcances que establezca, por supuesto, la extensión que establezca la decisión judicial, la sentencia judicial que me deviene en declarado incapaz. Bueno, acá lo vamos a ver más adelante cuando analicemos todo lo que es la restricción en estos casos de los mayores de edad, porque vamos a ver que también acá el código toma una postura mucho más benigna, flexible, en pos del acompañamiento, teniendo en cuenta siempre la mayor autonomía de la persona declarada incapaz, al revés del sistema anterior, que prácticamente despojaban de acciones a la persona declarada incapaz. Si ustedes, en ese caso, ustedes van a ver que el código específicamente va a establecer un sistema de... la excepción es la sentencia de incapacidad. Y la regla va a tratar de buscar la autonomía en el ejercicio y de no poder un sistema de apoyos que es más laxo, más suave, más flexible, que permita auxiliar en el ejercicio de la capacidad cuando ésta aparece que puede llegar a ser insuficiente. Siempre pensando en la persona, es decir, yo te impongo estas posibilidades pensando en que lo que busco es protegerte a vos, en que a la hora de tomar a la persona humana, a la hora de tomar esas decisiones, que no se complejice, no se perjudique a sí mismo o perjudique a terceros. Entonces lo que busca es siempre la protección de la persona humana. Si yo lo que busco es la protección de la persona humana, por supuesto tengo que buscar un sistema donde le dé más autonomía, porque no restringirlo más. Entonces este sistema es un tema que primero busca un sistema de apoyos que no sean la de quitarle el ejercicio de su responsabilidad, y después va a ir de a poco a un sistema de ¿cómo se llama? De representantes, como estos curadores. Vamos a muchas preguntas que van haciendo ahí por el chat, después las vamos a ir contestando, pues son artículos que van más adelante, así que no me spoileen la clase, sean respetuosos, no se adelanten al final, que ya lo vamos a poner. Buah, vamos. El artículo 25, ya hablando de personas menor de edad, la segunda sección habla de la persona menor de edad. Nos quedan algunos 10 minutitos más hasta que terminemos. Ya habla de la persona menor de edad, como les decía recién. Y dice, menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. ¿Estamos? Este código, dice el 25, denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. ¿Estamos? Menor de edad es el que no cumplió 18, todos los que no cumplieron 18 son menores de edad. Y este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Aunque nosotros sepamos que hay adolescentes con 30, acá, jurídicamente hablando, tenemos adolescentes de menores de 13, así que jurídicamente, muchachos,
y muchachas no les pega la adolescencia, pero bueno, ¿qué va a ser? Tienen todavía la adolescencia social, que no es menor, no es menor. Bien. El tope del techo, ¿estamos claros? Conforme al régimen anterior, 18 años, es el tope del techo. ¿Ah? Toda persona por debajo de esa edad es menor de edad. Bien. Ahora, lo que sí se eliminó, bueno, es obviamente el régimen de menores impúberes o púberes, que era un régimen, ya con el nombre era medio border, pero además de ser medio border en el nombre, era un sistema que establecía el Código Civil en el proceso antiguo, con categorías que no tenían nada que ver con la madurez, por lo tanto eso se fue eliminando y bueno, quedó por fuera, por supuesto, de toda análisis como establecía el Código anterior. Entonces, hoy tenemos que persona menor de edad y persona, el que cumplió 13 años es considerado adolescente. Bien. La pauta de distinción para el adolescente, ¿cuál es? Haber cumplido los 13 años. Entonces nosotros tenemos dos grupos en el universo de la infancia. ¿Estamos de acuerdo? Los niños y niñas, o niñes, y los adolescentes. Que son los que cumplieron, por supuesto, 13 años. ¿Estamos? Está claro que es coherente esto, porque es lo que también debía determinando, y va a tener efectos jurídicos la diferencia entre categorías de niños, niñas, niñes y adolescentes. ¿Estamos? Bien. Aquí van a entrar a jugar también un montón de leyes y decretos y convenciones y pactos de derechos humanos sobre los derechos del niño y siempre la preservación de la autonomía de la voluntad. ¿Estamos? Y va a haber gran regulación respecto a estas cuestiones de leyes especiales, que van a ser importantes en materia de niñez. Bien, entonces, adolescentes, diferenciamos entonces la franja etaria del universo de los demás menores de edad, que es el criterio que tomó nuestro código. Bien. ¿Cuál es la importancia, entre comillas, cuál es la distinción que nos va a dar al menor adolescente? Y bueno, la distinción que va a dar es que te va a ser adolescente, de 13 a 18, te va a generar una presunción de madurez. Escuchen, te va a generar una presunción de madurez para determinados actos que te va a habilitar el ejercicio para la persona menor de edad, a pesar de su condición de menor. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de su condición de menor, aquí, de tener de 13 a 18, te va a dar presunción de madurez. Y además, te va a dar el reconocimiento específico del Código Civil, que ahí yo vi que mis estimadísimos spoilers están poniendo algunos de los casos que así integra estos supuestos de la adolescencia, de 13 a 18, donde hay muchas decisiones que va a poder, ejercicio de derechos que va a poder hacer el menor adolescente y que se va a presumir que tiene madurez suficiente por el solo hecho de ser adolescente. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es, por ejemplo, y lo dijeron recién, los tratamientos de salud no invasivos o que no impliquen riesgo para la salud o para la vida, que es el artículo 26. En caso cuando haya conflictos de intereses entre los representantes legales naturales con los padres, la designación de un tutor, ¿no? El menor adolescente puede actuar por sí, y el juez puede decir que no sea necesaria la designación de un tutor especial. Esto es todo del sistema de régimen parental. Ahí Julieta Markevich me pide que repita lo de la presunción de madurez. De 13 a 18 hay una presunción de madurez respecto al menor adolescente. Por supuesto, es una presunción que no es absoluta, sino que se presume que tiene el grado de madurez suficiente para tomar varias decisiones. Y ahí lo que va a hacer el código, en esa presunción de madurez, es establecer específicamente en muchos casos los actos que tiene liberado y habilitado para realizar, y que un menor de 13 no. Por ejemplo, esto que le decía yo, los tratamientos de salud no invasivos. Por ejemplo, la decisión en caso de que tenga un contrapunto con sus padres, vamos a suponer que puede tener un contrapunto con alguno de sus padres, bueno, en ese caso el juez mismo puede habilitar para ejercer sus derechos, y no a través de los padres, sino por sí mismo, si es mayor adolescente. Eso está regulado en todo lo que habla de representación parental. Por ejemplo, las acciones de identidad,
para conocer los orígenes de cada uno, el adolescente lo va a poder hacer por esa presunción de madurez, lo podrá hacer y iniciar los expedientes administrativos y judiciales que quiera, que pueda realizar. Ahí hay una presunción de madurez suficiente. Y así hay varios ejemplos, pero lo importante para saber y que ustedes sepan es cómo esa presunción opera y cómo el código va a ir dando un montón de habilitaciones para distintos actos que va a poder celebrar, como están poniendo ahí cada uno de ustedes, y en muchos casos, tanto el código como en algunos casos las leyes nacionales, provinciales y en el caso ordenanzas municipales, van a ir previendo esto de que el menor adolescente pueda tener un grado de madurez suficiente a la hora de tomarlo en la capacidad de ejercicio de sus derechos. Bien, artículo 26, dice, a ver, estamos en el 26, ¿no? 3, 24, ¿quiénes son incapacidades? 25, sí, vamos al 26. Y aquí es un artículo largo, dice, ejercicio del derecho por las personas de menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situación de conflicto de intereses con sus representantes, puede intervenir una asistencia letrada. ¿tá? Y aquí tiene varias, vamos a ir viéndolo, el 26, no vamos a llegar hoy, ahora terminamos, pero ustedes lo van a leer en sus casas, porque igual no tienen otra, porque no pueden salir. Así que dice, la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que lo concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 tiene aptitud para decidir por sí respecto a los tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud, provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o riesgo de integridad física, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se tiene siempre en cuenta el interés superior, que es el del niño, sobre la base de una opinión médica. A partir de los 16, el adolescente es considerado como un adulto para decisiones atinentes a su propio cuerpo. Fíjense que ahí ya aparece inclusive la división con 16, que eso también va a aparecer en la esfera del derecho comercial también, en cuanto a un montón de contratos comerciales y el ejercicio también de la profesionalidad que lo van a poder ir haciendo los menores de 16. ¿Estamos? Los mayores entre 16 y 18. Bien. Cerramos por hoy. Léanse el 26 y todo el régimen de menores. Así lo leemos para la próxima clase. Emancipación, el 27, los actos prohibidos de la persona emancipada, bueno, y las restricciones a la capacidad, así lo vamos viendo en la clase que viene. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, se entendió todo. Gracias. Bueno, me deja más tranquilo. Nadie me dijo feliz día, que hoy es el día del profesor, la verdad que bastante flojo usted. Feliz día, profe. Pero igual Día. los banco igual. Feliz día, profe. La presencialidad es Feliz otra día, cosa. profe. Feliz día, profe. Feliz día. Ahora pone feliz día en el chat, todos los spoilers. Está bien, está muy bien. Feliz día, profe. Chau, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, chau. Estuve bien. Chao. Chao, profe. Feliz Chao, día. gracias.